Hola queridos oyentes, sean todos bienvenidos a este podcast informativo. Las moderadoras serán Manuela Martínez y esta servidora Perla Santos. El tema del día de hoy es un tema que afecta a muchos países de América Latina, el cual es la corrupción. Más adelante mi compañera Manuela Martínez les estará explicando un poco sobre este tema de la corrupción en América Latina. La corrupción es un fenómeno global, independientemente si un país es pobre o rico. Lamentablemente es un fenómeno universal. América Latina no es excepción, por el contrario, la percepción de corrupción que medimos desde Transparencia Internacional cada año mediante el índice de percepción de la corrupción nos muestra cómo la región, junto con África, es una de las más afectadas. Esto no se debe a que los latinoamericanos seamos más o menos corruptos que el resto del mundo. Lo que observamos es que la fortaleza de las instituciones democráticas es posiblemente el factor más determinante de por qué hay o no hay corrupción en un país. Es que las instituciones en muchas ocasiones son frágiles y están sujetas a manipulación política. Así es, Manuela, como acabas de mencionar, la corrupción es una acción que transgrede las normas legales y los principios éticos con devastadoras consecuencias económicas, políticas y sociales para las sociedades que padecen ese flagelo, entre las cuales también se encuentra afectada la República Dominicana. Según informes de Transparencia Internacional del año pasado, el país de la República Dominicana ocupó el número 135 entre 183 naciones más corruptas y uno de los 7 países de América Latina que es figurado en la lista. Como habíamos mencionado, la República Dominicana en los últimos años ha estado envuelta en escándalos de extorsión, sobornos, falsificación de documentos, estafas y una gran corrupción en algunos casos que han dejado suicidios macabros y también asesinatos. Uno de los casos mencionados de la corrupción de la República Dominicana fue el caso Odebrecht, donde varios senadores y funcionarios del gobierno recibieron sobornos de grandes cantidades de dinero. Llevaron al gobierno cerca de más de $92 millones en sobornos y fueron sometidos a la justicia para que cumplan su condena en la cárcel. Manuela, ¿cuáles causas consideras que existen en la corrupción? Las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura. En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones y empresas. También la impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada. La impunidad es una de las principales y más claras causas de la corrupción. También entra la desigualdad social, contribuye a la creciente pobreza y al aumento de la corrupción, el mal funcionamiento de las instituciones públicas, falta de valores éticos, porque resulta dudoso que una persona que posea fuertes valores éticos no es capaz de cometer una conducta social y legalmente tan reprochable. Así es, Manuela, también la corrupción trae terribles consecuencias. Algunas de ellas son que violan los derechos humanos y civiles al distorsionar e invalidar las instituciones correspondientes. La corrupción es una de las causas del deterioro medioambiental, ya que facilita el abuso del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales, como cuando quieren acceder a un patrimonio en la República Dominicana, cortando los árboles para crear edificios. Eso están acabando con el abuso del medio ambiente y los recursos naturales que tiene dicho país. También daña y atenta contra los pueblos de muchas formas. Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos los variados de los segmentos de la población afectados en toda la sociedad. Es una barrera
al desarrollo económico. El soborno como la forma de corrupción disminuye el crecimiento económico y contribuye al aumento de la pobreza. Es muy difícil esta situación, pero así es, queridos oyentes. Muchos de los países de Latinoamérica tienen la pobreza de la mano por motivos de dicha problemática, que es la corrupción, ya que causa pobrezas y crea barreras que impiden superarla. Así es lamentable las consecuencias provocadas por esa problemática, pero es importante informar que existen muchos países de América Latina que están teniendo esa problemática y luchando para contrarrestar dicha problemática, como es el caso de Brasil, México, Colombia, Venezuela y Perú. También ha enfrentado serios problemas de corrupción. México es uno de los países con mayor riesgo de corrupción dentro de sus instituciones de seguridad, lo que ha fortalecido mecanismos alternos de defensas que provocan inestabilidad en el país. La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana y particularmente en el Poder Judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado. Estoy de acuerdo contigo, Manuela. También tenemos la corrupción en Colombia, que es uno de los fenómenos más fuertes en la vida diaria de la sociedad colombiana. Esto afecta a todos los niveles de la institucionalidad y a todas las regiones, sin excepción alguna. También tenemos a Cuba. Ha obtenido 47 puntos en el índice de la percepción de la corrupción que publica la Organización de la Transparencia Internacional. Es causa de crisis social y de descréditos del gobierno, partidos cuyos daños económicos son a nivel mundial. Ahora bien, Manuela, ¿qué crees que están haciendo los países para contrarrestar la corrupción? En muchos países están creando campañas y alianzas en contra de la corrupción y los presidentes, como es el caso de República Dominicana, están actuando y llevando a la justicia a los responsables de ser corruptos y recibir sobornos que afectan el estado económico del país. Las soluciones o posibles soluciones que proponemos para combatir la corrupción es que los gobiernos necesitan combatir con dicha problemática, creando propuestas anticorrupción para que el sistema nacional pueda observarla en contra de la corrupción. También asegurar la participación efectiva de los ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos, tanto en el ámbito del Ejecutivo como el del trabajo del Congreso. Deberían poner las rejas a los funcionarios corruptos y darle muchos años de cárcel, hacer notar la ley para que otros no lo quieran hacer y así los países no tengan la tasa tan alta de corrupción, un tema que nos ha causado a todos mucha preocupación porque afecta a los ciudadanos de cada país, tanto económicamente como social, y con la segura que ya cuando hay corrupción, existe la delincuencia, los asaltos, las muertes por encargo y los suicidas. Es lamentable que la mayoría de los países estén afectados por dicha problemática. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.